הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גיבור, עושה שלום.
Mis hermanos, Shabbat Shalom, es una bendición que el Eterno me da nuevamente el poder estar este Shabbat, poder dar su palabra. Doy primeramente las gracias al Eterno, segundo a mis rabinos, por darme esta oportunidad. Y bueno, antes de comenzar, quiero poner este tiempo en manos de Dios, pedirle al Eterno que Él se mueva con poder en este momento y que realmente ponga a disposición en nuestros corazones para escuchar esta palabra. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Te agradezco, Dios, porque tú me das la posibilidad de estar nuevamente, Señor, dando esta enseñanza, Padre. Yo te pido en el nombre de Yeshua, Señor, que seas tú, Dios, moviéndote con poder, Dios de Israel, durante este tiempo, Señor. Que sean tus palabras y no mis palabras, Señor. Por favor, Dios, te lo pido en el nombre de Yeshua, Señor. Muévete tú, Dios de Israel. Permite, Señor, que esta palabra, Dios, esta enseñanza que tú me has dado, Dios, llegue a los corazones de mis hermanos. Que realmente ministre, que realmente la puedan aplicar en sus vidas, Dios de Israel. Que en esta tarde, Señor, podamos aprender, Dios, algo nuevo, Señor. Que tú hables a nuestros corazones, Dios Santo. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que me das, Señor, porque sé que es una bendición para mí y para mi familia, Dios de Israel. Muchas gracias, Padre Santo. Bendigo este momento y lo pongo en tus manos, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, como les decía, pues es una bendición y le doy las gracias al Eterno. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El Señor me dio esta enseñanza y pues por algo Dios permitió que hoy tocáramos este tema. El tema es servir al Eterno, ¿sí? Y estoy seguro que muchos hemos escuchado la palabra servicio, servir, pero digamos que hoy vamos a ver, digamos, algunas claves importantes de por qué es tan clave el servicio realmente al Eterno, por qué es tan importante, por qué es tan primordial en nuestras vidas el servicio. Además del servicio al Eterno, obviamente el servicio en general es muy importante para nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, vamos a comenzar. Y como les comenté, he llamado esta enseñanza Servir al Eterno. Y vamos a empezar leyendo, los invito a que tengan su palabra a la mano porque vamos a leer harta palabra. Y vamos a empezar leyendo Devarim, Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 12 al 13. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Y dice la palabra del Eterno. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai, tu Elohim, de ti? Sino que temas a Adonai, tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes, vamos para el 13, que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Sí? Digamos que lo vemos como a forma de pregunta, pero digamos que podemos decir qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, ¿cierto? Mi hermano, muchas veces hemos escuchado la palabra servicio, del verbo servir. Lo hemos escuchado en el trabajo, en el estudio, en la familia, en la sinagoga, etc. En muchas ocasiones de nuestra vida hemos escuchado el servicio. Y hemos escuchado este tipo de frases. Uy, qué persona tan servicial. Yo voy allá porque me prestan un excelente servicio. El servicio de esta tarde estuvo espectacular. Y estoy seguro que pues, muchas veces hemos escuchado frases como estas. Y obviamente son familiares para nosotros. Ahora bien, para nosotros como judíos mesiánicos, nosotros que somos judíos mesiánicos, el servicio debe ser fundamental. Debe ser fundamental. Como les decía, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser fundamental? Precisamente por lo que leímos iniciando la enseñanza. Vamos a recordarlo. Pero antes de eso, me gustaría hacer una pregunta. De acuerdo a lo que leímos, ¿nosotros somos pueblo de Israel? ¿Tú, mi hermano, te consideras pueblo de Israel? Yo sí, amén. Somos pueblo de Israel. Si somos pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces volvamos a leer. Dice, ahora pues Israel. Entonces está hablando a nosotros. Dice la parte final.
Y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes sus mandamientos. ¿Para qué? ¿O por qué nos dice esto? Para que tengas prosperidad. Parte fundamental, ¿cierto?, del servicio. Eso realmente es lo más importante del servicio. Ojo, no la prosperidad. La prosperidad viene por añadidura. Es la forma como se nos indica que debemos seguir al Eterno, que debemos servir al Eterno. Es eso lo fundamental. Entonces, si empezamos a revisar y vemos que la palabra nos dice, y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿cierto? Ahí es donde nosotros debemos centrarnos, ¿sí? ¿Cómo debe ser ese servicio? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Hoy vamos a ver algunas claves para prestar un servicio apto o kosher, si lo pudiéramos decir, para el Eterno, ¿cierto? Son algunas nomás, digamos que pueden haber muchísimas más, pero digamos que yo rescaté las que me parecen, en mi opinión, las más importantes. Comencemos. La primera, importantísimo, primera clave, debe ser de corazón. Nuestro servicio, el servicio que nosotros prestemos, debe ser de corazón. Importantísimo, y lo pongo de primero porque si no es así, si nosotros no hacemos las cosas de corazón, pues empezamos mal. Dice en el versículo que acabamos de leer, servir de corazón. ¿Pero qué quiere decir esto? Que debemos servir porque nos nace, ¿sí? De corazón, porque nos nace. No porque nos dicen o no nos dicen, ¿sí? No porque me dicen haga esto o sirva de esta manera, o porque no nos dicen no, tiene que ser de corazón. No porque en nuestras vidas muchas veces tenemos ocasión de servir y la idea es que no debemos esperar a que nos digan que debemos hacerlo para hacerlo, ¿sí? Seguramente muchas veces necesitamos y hemos tenido ocasiones para servir. Y la idea no es que debamos esperar a que nos digan, ¿sí? Vamos a ver. Si estamos en la sinagoga, esto es un ejemplo, si estamos en la sinagoga y vemos que un hermano está moviendo unas sillas y que le está costando, que está solo, no debemos esperar a que alguien o el mismo hermano nos diga, oiga, venga, ayúdeme. ¿Sí? Digamos que esa no es la idea. El servicio en nuestras vidas debe ser natural, ¿sí? Debe ser porque nos nace, debe ser de corazón. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:13, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros de corazón. Amén. De corazón. Nuestro servicio debe ser de corazón, porque nos nace, no esperando nada a cambio, ¿sí? Nuestro servicio no puede ser porque quiero esperar algo a cambio o porque me van a dar algo. No. Es que yo sirvo por sí, pero si me tienen en cuenta para esto o aquello. No, nuestro servicio tiene que ser totalmente desinteresado, natural, del corazón. El servicio debe ser genuino, con la motivación de agradar al Eterno. Esa debe ser, y vamos a verlo durante la enseñanza, que ese debe ser nuestra primera motivación al servir, agradar al Eterno. Mi hermano, no esperemos a que nos digan. No sé si les ha pasado que estamos en una situación en donde nos tuvieron que decir y luego de que servimos caemos en cuenta y decimos, uy, qué pena. Claro, debimos haber servido. Nos ha pasado, ¿verdad? Estamos en algunas situaciones en donde, no sé, tal vez estamos elevados o estábamos pensando en otra cosa y cuando nos dicen, caemos, y después de que prestamos el servicio, ¿cierto? Porque nos dijeron, porque nos llamaron a servir en ese momento, entonces decimos, qué vergüenza de verdad, nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo sin necesidad que nos dijeran, pero
tal vez porque estábamos pensando en otra cosa, bueno, por lo que sea, no prestamos el servicio como era. Uy, qué pena, claro, esa persona necesitaba ayuda y un servicio y nosotros pues pensando en otra cosa. A eso me refiero, en lo posible intentar que este tipo de situaciones no ocurran, porque vamos a tener un servicio, porque vamos a tener un servicio de corazón natural, porque nos nace, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mi hermano, ¿sí? Tener un servicio natural, prestar un servicio natural de corazón, ¿sí? No porque nos dicen o no nos dicen, no esperar a que pase. Y si muchas veces nos ha pasado esto, estoy hablando con respecto al ejemplo que les daba, que pudimos haber servido después de que nos dicen servimos y después recapacitamos, ¿sí? Pensemos porque algo está mal, porque digamos que el servicio de nosotros tiene que ser natural, debe ser de corazón porque nos nace. Leamos de Josué capítulo 22, verso 5. Josué capítulo 22, verso 5 dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la Torá que Moshe, siervo de Adonai, os ordenó, que améis a Adonai vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Dice finalizando, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Amén. Servir con diligencia, con el corazón. Amén. Vamos a leer Yohanan, capítulo 12, verso 26. Yohanan 12, 26. Juan 12, 26. Dice la palabra: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Lo repito, hermosa palabra. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Debemos servir con el corazón, pensando en todo tiempo que es para agradarle al Eterno. Esa es nuestra principal motivación, ¿sí? Claro, luego puede venir la recompensa, como lo veíamos en el primer versículo que leíamos en Deuteronomio, en Devarim. Pero nuestro servicio debe ser de corazón y debe ser para el Eterno. Otro más. Mateo, capítulo 20, versos del 27 al 28. Mateo 20, del 27 al 28, y dice el 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, o sea, vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo que nos da nuestro Mesías. Amén. Él vino para servir. Amén. Debemos ser como nuestro Yeshua, servidores de corazón. Frase importante: ¿quieres ser el primero? Tienes que ser un buen servidor. Amén. Entonces, bueno, acá termina nuestra primera clave, que es: debe ser de corazón. Nuestro servicio tiene que ser de corazón. Amén. Vamos con la segunda clave, el segundo aspecto importante para hacer un excelente servicio y para ser buenos servidores. 2. Saber escuchar. Saber escuchar. ¿Cómo así? ¿Cómo así que saber escuchar? Sí, importantísimo, y vamos a verlo. Resulta, mi hermano, que en la actualidad se está presentando el siguiente problema, y es que la gente muchas veces, estoy hablando del ámbito empresarial, no hace bien las cosas o no las hace, no porque no pueda, ¿sí? No es porque no pueda, sino porque no escuchó bien la orden, no entendió, y finalmente hizo lo que quiso o lo que le pareció escuchar o oír. El problema no es que no pueda realizar el trabajo o la operación o la acción, bueno, la acción, lo que sea, hablando del ámbito empresarial. El problema es que no sabía qué tenía que hacer, no entendió, ¿sí? Y eso lo vemos en la actualidad, ¿sí? Si hablamos del ámbito empresarial, como les decía, tenemos muchas veces muchos problemas de comunicación. Hablemos de la familia. Hay problemas muchas veces de comunicación, del hogar, de la vida en pareja, ¿sí? De nuestro matrimonio. Muchas veces tenemos problemas de comunicación. Y entonces viene la importancia, ¿sí?
de saber escuchar. ¿Y por qué es tan importante en el servicio el saber escuchar? Vamos a verlo. El Eterno en su palabra nos invita siempre a escuchar. Ojo, y esto me parece muy bonito, diferencia clave entre escuchar y oír. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír, y esto no lo estoy inventando, ¿sí? Lo pueden buscar, lo pueden investigar. ¿Qué significa oír? Oír es percibir un sonido, ¿sí? Percibir un sonido. Escuchar, prestar atención, ojo a esto, prestar atención y entender, ¿sí? Diferencias súper importantes entre oír y escuchar. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Escuchar, vamos a verlo. Veamos Deuteronomio, Devarim, capítulo 15, versos 4 y 5. Deuteronomio, Devarim, 15, 4 y 5. Dice la palabra: para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Adonai te bendecirá con abundancia en la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Vamos al 5. Si escuchares fielmente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y cumplir todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Leo desde el 4 para que tengamos un poco de contexto, ¿cierto? Digamos que viene la bendición que el Eterno nos da, pero dice, hay un tema, hay una condición, y es si escuchares fielmente la voz de Adonai tu Elohim. Si escuchares, ¿sí? Importantísimo, escuchar, prestar atención, ¿cierto? Si escuchares fielmente, ¿para qué? Para guardar y cumplir su palabra. Tremendo, ¿cierto? Si realmente nosotros prestáramos atención, entonces Él promete bendecirnos, ¿cierto? Escuchar, mi hermano. Prestar atención, entender lo que se está hablando, ¿sí? Y esto nos pasa muchas veces. Tal vez estamos oyendo, más no escuchando, ¿cierto? Estamos en una reunión, estamos oyendo, pero resulta que nuestra cabeza está por allá en la nebulosa, en otra cosa totalmente diferente. ¿Y cómo nos damos cuenta de ese tema? Porque nos hacen una pregunta y quedamos perdidos totalmente del tema, ¿sí? En la empresa, en la sinagoga, hablando en nuestra familia. Si nosotros no estamos escuchando, ¿sí? Como debe ser, o sea, digamos, prestando atención y entendiendo, pues no estamos haciendo nada. Y aquí el Eterno nos dice, si escuchares fielmente la voz, mi voz, dice el Eterno, para guardar y cumplir estos mandamientos que yo te ordeno. Amén. Vamos a leer otra porción. Teilim, Salmo 85, 6 al 8. Salmo 85, versos 6 al 8, y dice la palabra desde el 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Adonai, tu misericordia y danos tu salvación. Viene el clave en el 8. Escucharé lo que hablará Adonai Elohim, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Escuchar. Escucharé lo que hablará Adonai Elohim. Vamos a escuchar, a prestar atención, a entender lo que tiene el Eterno para nosotros. Amén. Escucharé las palabras de nuestro Eterno. ¿Por qué? Porque Él es Shalom, Él es nuestra paz. Él trae paz para nuestro pueblo. Y ahora sí que estamos necesitando paz para nuestro pueblo. Amén. Escuchar. Proverbios, Mishlei, capítulo 15, verso 32. Proverbios 15, 32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Ojo a esto. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Escuchar. ¿Sí? Dice acá claramente, escucha la corrección. Tiene entendimiento. Prestar atención, entender. Debemos escuchar, mi hermano. Realmente escuchar.
El que escucha tiene entendimiento. El que presta atención entiende. Amén. Definitivamente debemos saber escuchar para poder entender. Y esto es aplicable para este mismo momento. En este momento, mi hermano, que tú estás allí viendo este video, escuchando esta enseñanza, ¿estamos realmente escuchando o estamos oyendo? Palabra de reflexión, pregunta de reflexión. ¿Estamos escuchando o estamos oyendo? Si según lo que hemos visto en este preciso momento estamos oyendo más, no escuchando, claramente esta enseñanza no va a hacer nada en tu vida. ¿Por qué? Porque si estás simplemente oyendo, o sea, percibiendo un sonido, percibiendo que hay una persona que está hablando, pero no estás prestando atención ni entendiendo lo que esta persona está hablando, pues no va a pasar nada en tu vida. Pero si al contrario nos disponemos a escuchar, a prestar atención, entonces seguramente tendremos un cambio en nuestra vida. Y eso es lo que pasa, mi hermano, con todas las enseñanzas y cuando el Eterno nos quiere hablar. ¿Cierto? Si nosotros no estamos realmente escuchando, no estamos prestando atención, pues ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque simplemente nuestra cabeza va a estar en otro lado, porque no estamos prestando atención, porque no estamos entendiendo, ¿cierto? Entonces, pues no vamos a ver ningún cambio en nuestra vida. No vamos a sentir que esta enseñanza que está dando el hermano en esta tarde es para mí y puede ser aplicable y puede cambiar mi vida. Entonces, importante, escuchar. Escuchar. Amén. Vamos para el tercer aspecto importante. ¿Listo? Ya hemos visto de corazón, ¿cierto? Nuestro servicio debe ser de corazón. Amén. El segundo fue saber escuchar. Importantísimo. Ya vimos por qué es tan importante saber escuchar, prestar atención. Vamos por nuestro tercero, que es importantísimo también. Dice el tercero, con disposición. Con disposición. Servir con disposición. ¿Sí? Si nosotros no tenemos una buena disposición para servir, seguramente nuestro servicio no va a ser apto. Vamos a verlo por qué. Esta palabra es fundamental. Si no tenemos disposición para servir, no hacemos absolutamente nada. Así escuchemos y entendamos, si no tenemos disposición, no vamos a servir. ¿Sí? Es así de sencillo. Si no hay una buena disposición, no va a pasar nada. Veamos Efesios capítulo 6, verso 7. Efesios capítulo 6, verso 7. Dice la palabra en el verso 7. Sirviendo de buena voluntad, ojo a esto, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Importante lo que dice el 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Recuerdo ahorita una anécdota que le pasó a mi papá en una oportunidad. No sé, le pidieron a él el favor. En un momento teníamos una camioneta grande. Los que llevan tiempo en la sinagoga, no sé si se acuerdan de una Chevrolet, le llamábamos la Blanquita. Y digamos que esta camioneta se volvió muy popular porque pues hacíamos una ruta cuando salíamos de la sinagoga para las personas que vivían pues para el sector donde nosotros estábamos y siempre era harta gente. Entonces la camioneta se llenaba y salíamos en esta camioneta. Entonces en una oportunidad alguien, un hermano, creo que un vecino le pidió el favor, que pues era también, era creyente, le pidió el favor de que llevara unas sillas. Tenían que traer una silla para un evento que iban a tener en una iglesia. Entonces, ay, hermano Guillermo, qué pena con usted, es que es para ver si usted nos puede ayudar para llevar estas sillas. Entonces resulta que, pues efectivamente, yo fui con mi papá. Mi papá y yo fuimos a ayudarles a llevar estas sillas. Entonces, pues cargamos las sillas del sitio donde tocaba cargarlas, todo el rollo. Y pues llegamos al sitio donde tocaba descargarlas, que era la iglesia. Y pues
no sé, pues yo tengo memoria que yo ni me bajé del carro realmente y es tenaz, les estoy hablando de hace, no sé, por lo menos 16 años, 17 años. Yo ni me bajé del carro y aquí es donde uno se da cuenta que realmente uno no tiene, o bueno, en ese momento no tenía ese espíritu de servicio, ¿sí? De realmente prestar un servicio como debe ser. Y entonces, pues yo me quedé en el carro esperando pues a que las personas en la iglesia pues bajaran las sillas. Mi papá, pues sí se bajó, pero resulta que mi papá, pues yo no sé en qué actitud estaba porque pues yo no puedo ver, pero pues después de que mi papá me contó, pues a mí me dio fue risa y es una anécdota que tenemos familiar. Es que resulta que él empezó a ayudar a bajar las sillas, pero pues él lo hizo de una manera como despacio, sin afán, ¿sí? Seguramente llevaba solamente una silla o dos sillas, no sé cómo sería el tema, pero pues la persona que le estaba recibiendo allí las sillas, pues le dijo, oiga hermano, como para el Señor, sirva como para el Señor. Entonces, pues yo sé que mi papá pues inicialmente seguramente le dio mal genio porque pues hombre, tras de que estamos haciendo un favor ¿sí? Y entonces, bueno, después de eso pues quedó el dicho en la familia de hermano, sirva pero como para el Señor. Y pues cada momento que podemos, digamos, traer esa anécdota, recordamos ese momento, pero es una realidad, ¿sí? Es una realidad porque o sea, el servicio que nosotros prestemos tiene que ser como para el Señor siempre, ¿sí? No esperando nada a cambio, no esperando que nos den las gracias o no nos las den, ¿sí? No esperando una recompensa pues monetaria, ¿sí? No, simplemente tal vez en ese momento debimos habernos bajado y haber bajado esas sillas rápido, ser ágiles, ¿sí? Prestar un servicio como debe ser, pero tal vez nuestro pensamiento o mi pensamiento en ese momento, porque no puedo hablar por mi papá, pero mi pensamiento en ese momento también tal vez era, tras de que les estamos prestando un servicio, no, pues alguien que venga y ayude a bajar esas sillas, ¿sí? Entonces, eso me dejó a mí una enseñanza y ahorita lo recuerdo. Y precisamente viendo este verso que dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, ¿cierto? Entonces, es importante, mi hermano, que nosotros nos metamos esto en la mente, en el corazón. Y es que cada servicio que nosotros hagamos tiene que ser como para el Señor. No esperando nada a cambio, no esperando una recompensa. Que nos dieron las gracias, chévere. Que no nos las dieron, chévere. Que nos dieron una ofrenda, chévere. Que no la dieron, chévere. Pero es la mentalidad que nosotros tenemos que tener siempre es que estamos prestando un servicio para el Eterno. No para los hombres, para el Eterno. ¿Amén? Veamos este pasaje. Dice sirviendo de buena voluntad. Vamos a retornar al estudio. Como si cada servicio que hiciéramos fuera para el Eterno, sin esperar recibir algo a cambio como recompensa del servicio. Al contrario, sabiendo que así como servimos, recibiremos del Señor. Amén. Así es. Y yo lo he visto en mi vida, ¿sí? Y lo cuento a manera de testimonio. Llevamos más de 20 años en la sinagoga y le he servido al Eterno. Claro, he cometido fallas, he tenido errores. Eh, no les voy a decir que siempre he servido mucho con todo el corazón porque sería una mentira, ¿sí? Pero siempre he tenido en mi corazón la intención y la motivación de hacerlo de una manera excelente, de hacerlo de la mejor manera. Y he visto la recompensa del Eterno, ¿sí? En mi vida, en mi familia, que es lo más importante, ¿sí? Lo he visto, mi hermano. ¿Que no ha sido inmediata? No, no ha sido inmediata. Pero en el transcurso de los años y en estos 20 años he visto la recompensa del Eterno, ¿sí? Y estoy seguro que mucho de eso tiene que ver porque he prestado un servicio para el Eterno, ¿sí? Entonces, mi hermano, te animo a servir. Debemos hacer las cosas con amor. Cuando nosotros hacemos las cosas con amor, sin importar que sea lo que estemos haciendo, segura que las cosas salen bien. Nos sentimos tranquilos. Pero al contrario, cuando no servimos con amor, generalmente las cosas salen mal. ¿Les ha pasado? Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Se complican, no tenemos paz. ¿Les ha pasado? Sí, a mí me ha pasado. Cuando no tenemos una buena disposición para hacer las cosas, ¿sí? Y sobre todo hablando puntualmente del tema del servicio, las cosas no salen bien. Nos demoramos, se complican, ¿sí?
nos estresamos, pasa de todo. ¿Sí? Y seguramente si hacemos ahorita un pare y reflexionamos y decimos, tal vez tenemos en mente alguna situación que nos haya pasado de servicio y pensamos, oiga, yo hubiera hecho esto con disposición, las cosas hubieran tenido otro rumbo totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿qué nos enseña esto? A servir con amor, a hacer las cosas con disposición, como para el Eterno. Pregunta para finalizar este punto importante sobre la disposición. ¿Qué es preferible? ¿Una persona con conocimiento y que se las sepa todas y que no sea dispuesta? ¿O una persona que no tenga un conocimiento amplio, pero que sea dispuesta, que tenga una buena disposición? ¿Qué es preferible? Yo creo que es preferible una persona que tal vez no tenga mucho conocimiento o no conozca mucho el tema, pero que tenga una buena disposición. Miren, yo les quiero contar algo. En la empresa hemos tenido pues que buscar muchas veces personas con algunos perfiles para unos cargos específicos. Y nos hemos dado cuenta con esta experiencia que es preferible muchas veces tener una persona que tal vez tenga un poco de conocimiento en el área, pero que tenga una buena disposición. ¿Por qué se los digo? Porque resulta que hemos contratado gente que tiene mucho conocimiento, ¿sí? Que, mejor dicho, se las sabe todas, pero no tiene una buena disposición. Y las cosas no funcionan. Las cosas lastimosamente no funcionan. ¿Sí? Entonces, se los digo porque nos ha pasado, me ha pasado personalmente y lo he visto. Es preferible una persona que tenga una buena disposición. ¿Sí? Por eso es tan importante este tercer punto. Servir con disposición. Servir con amor, como para el Eterno. Amén. Amén. Vamos para nuestro cuarto punto importante, nuestro cuarto aspecto importantísimo. Ser obediente. Ser obediente. Clave, súper clave. Entonces, ¿cómo va el orden? Primero que todo, tenemos que hacerlo de corazón, ¿cierto? Entonces, cuando estamos haciendo las cosas de corazón, pues van a funcionar mucho mejor. Luego vamos a saber escuchar, ¿cierto? Cuando nos den una instrucción, entonces vamos a decir, vamos a hacer lo que nos están pidiendo o lo que la situación demanda en ese momento, ¿cierto? No vamos a hacer otra cosa, sino que vamos a escuchar porque vamos a prestar atención. Entonces nuestro servicio va a ser pleno. Luego de eso vamos a tener una buena disposición para prestar nuestro servicio, que lo acabamos de ver. Y viene importantísimo, ser obediente. Clave, ¿sí? Porque podemos saber escuchar, mejor dicho, todo, pero si no somos obedientes, nuestro servicio va a ser nulo. Veamos por qué. La obediencia es fundamental en nuestras vidas. Me refiero en todas las áreas. No solamente estamos hablando del área de servicio, ni de la sinagoga, ni de la familia, en todas nuestras áreas, en la empresa, bueno, en todas nuestras áreas nosotros tenemos que ser personas obedientes. Pero en este tema del servicio es de vital importancia, porque si nosotros escuchamos, tenemos disposición, pero finalmente no hacemos lo que demanda el servicio, no vamos a servir bien. ¿Sí? No vamos a servir bien. Veamos Shemot, Éxodo, capítulo 24, verso 7. Shemot, capítulo 24, verso 7. Dice la palabra. 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Veamos finalmente otra vez este verso muy importante. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿quién dijo? El pueblo. Haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Hoy sería muy bueno, mi hermano, que declaráramos esta palabra sobre nuestras vidas. Decláralo. Amén. Ahí. Haremos lo que tú digas, Señor, y vamos a obedecer. Amén.
Haremos lo que tú digas, Señor, y vamos a obedecer. Obediencia. Primera de Shmuel, capítulo 15, verso 22. Primera de Shmuel 15, 22. Y Samuel dijo, desde el verso 22, se complace a Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Adonai. Hace esta pregunta el profeta. ¿Se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las a las palabras de Adonai? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, ojo a esto, que la grosura de los carneros. Tremenda palabra. Amén, amén y amén. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Escuchar, entender, prestar atención, que la grosura de los carneros. Obedecer a sus palabras. En eso se complace el Eterno. En eso se complace, mi hermano. Obedecer sus palabras. Y ojo a esto, el prestar atención, es decir, escuchar, en eso se complace el Eterno. Recordemos que cuando servimos, nuestra primera motivación debe ser agradarlo a Él. Esa debe ser nuestra primera motivación, agradar al Eterno. ¿Cierto? Qué hermosa palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ser obedientes. Y el prestar atención, el escuchar, el ser atentos, el entender, más que la grosura de los carneros. Amén. Vamos a ver Tito, capítulo 3, verso 1. Tito, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Obediencia y disposición. Ser sujetos, obedecer y estar dispuestos a toda buena obra, al servicio que se necesite. Ser obedientes, estar dispuestos. ¿Sí? Y esta palabra actualmente creo que cae muy bien. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcamos, que estemos dispuestos a toda buena obra. Amén. Vamos a leer Primera de Kefa, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Primera de Pedro 1, 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Ruach, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Tremendo esto. ¿Qué purifica nuestras almas, mi hermano? La obediencia, ¿cierto? Por medio de la obediencia a la verdad mediante el Ruach HaKodesh. La obediencia es parte fundamental de nuestras vidas. Mi hermano, la obediencia es fundamental, debemos ser obedientes. No entiendo por qué muchas veces nos cuesta obedecer y más aún en el servicio. Nos cuesta a veces, hermano. ¿Por qué? Algo está mal. ¿Sí? Si te dicen ponte allá, pues me pongo allá. Si te dicen haz esto, eso es lo que debo hacer. ¿Sí? No es lo que yo quiera, porque es un servicio. ¿Sí? O si no, no se convierte en un servicio. ¿Sí? No, es lo que demanda la situación, es lo que necesita la otra persona. Es el favor que me está pidiendo la otra persona. No lo que quiero hacer yo. Entonces, como les decía, si me dicen haz esto, pues eso es lo que tengo que hacer. Si me dicen póngase allá, pues allá me pongo. Muchas veces nos lo ha dicho el rabino. Si su servicio es rascar, rasque, pero rasque bien, como es. ¿Sí? No a medias. Y hágalo. Sea obediente. ¿Por qué es importante esto? Porque el servicio, y ojo a esto, no siempre es nuestro acomodo. No es como nosotros queramos. Porque precisamente por eso se llama un servicio. ¿Sí? Porque es algo que necesita otra persona. El servicio muchas veces cuesta. El servicio muchas veces no se puede escoger. No es porque me gustó o no me gustó. Cuesta. Claro. Porque es un servicio.
Gracias al Eterno personalmente sirvo en la sinagoga, en algo que me gusta mucho. Pero he tenido que servir en otras cosas que tal vez me han costado. Sí, gracias al Eterno y por su misericordia, personalmente sirvo en la sinagoga en algo que me apasiona, ¿sí? Que es la música. Pero en mi vida he tenido que servir en otras ocasiones. Tal vez en cosas que no me han gustado mucho. A manera de testimonio quiero contarles que cuando tenía más o menos 17 años, yo estudié en un colegio cristiano y resulta que este colegio estaba enfocado hacia las misiones. Y pues en ese momento yo veía las misiones como algo, no, o sea, muy lejano, el tema del evangelismo, todo esto no, pues, pues digamos que yo estaba muy joven y no le prestaba, no entendía la importancia que esto tenía para mi vida, esa es la verdad. Y resulta que ellos hacían unos campamentos. Entonces, cada vez que hacían esos campamentos, pues generalmente llevaban a los cursos que tenían más nivel, porque se suponía, entre comillas, pues que tenían un nivel espiritual superior, y los llevaban como colíderes, llamaban colíderes, o sea, digamos como ayudante del líder. Sí, pero era pues, digamos, un campamento de entrenamiento para espiritual. Entonces, pues obviamente a mí no me gustaba eso, personalmente a mí no me, y bueno, mis amigos y todos le hacíamos mucho el quite a eso, pero pues llegó un momento en un curso en donde nos tocó definitivamente ir. Y yo tengo que ser sincero, yo fui pues en reversa a ese sitio. Fuimos a una finca muy bonita, era en Tierra Caliente, no recuerdo si era en Chinota, bueno. Y resulta que allí me tocó vivir una experiencia terrible, sirviendo, ¿sí? Eh, digamos que yo siempre me considero una persona como asquienta, ¿cierto? Y después de eso que viví en ese campamento, pues entendí la dimensión de servir, ¿sí? Resulta que una noche estábamos durmiendo, nos tocó dormir, bueno, estábamos en una habitación con todos los hombres y obviamente habían niños y digamos que había niños desde los 7 años, mentiras, como desde los 10 años hasta los 16 años más o menos, porque pues era para el colegio. Entonces llevaron niños como desde, creo que eran como de quinto de primaria hasta bachillerato, como hasta octavo, noveno. Nosotros estábamos en décimo en ese momento. Y esta noche un niño se enfermó y resulta que el que no quieren le dan, el que no quiere sopa le dan 2 platos. Resulta que el niño se enferma y a medianoche el niño empezó a toser. Yo pues yo estaba acostado en el piso, el niño estaba acostado en una cama, yo estaba en un sleeping. Yo solamente siento que el niño se levanta y como obviamente era tierra caliente, pues no estábamos durmiendo, yo estaba durmiendo sin cobijas. Yo siento que el niño se levanta y resulta que el niño se vomita, ¿sí? Yo lo que alcanzo a sentir son las piernas calientes. Obviamente la luz estaba apagada, entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Obviamente un compañero mío prendió la luz y pues cuando yo abro los ojos pues me veo las piernas vomitadas. No, 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 no. Entonces, en ese momento yo dije, ¿yo a qué vine acá? Dios mío, Señor, ¿quién me trajo aquí? O sea, ¿por qué vine para este sitio? Pero resulta que en ese mismo momento yo vi la cara del niño. Él estaba, o sea, estaba muy angustiado porque pues estaba enfermo, había comido algo que le había caído mal. Entonces, se me olvidó el tema del asco, o sea, y entendí que yo estaba prestando un servicio en ese momento, ¿sí? Me coloqué en modo servicio. Entonces, lo que yo le dije al niño, deja llorar, tranquilo, no te preocupes, nos pasa a todos, ven, vamos al baño. El niño siguió vomitando en el baño, estaba muy malito. Finalmente, pues él ya, yo me limpié, como pude me limpié. Les cuento una cosa, no había agua. O sea, el Señor hace así las cosas, no sé por qué razón, no había agua esa noche, fui a abrir la llave, no había agua. Bueno,
Finalmente habían unos pañitos, yo me limpié con una camiseta mía. Y yo mismo, después de que el niño ya se calmó, ya se sintió mejor, siempre duró como una hora ahí, mientras como que el estomaguito le sentaba y eso, le dimos un agua caliente, bueno, no recuerdo bien qué hicimos. Pero lo que sí me acuerdo mucho es que entendí esa noche que cuando estamos prestando un servicio, no podemos esperar a que el servicio se acomode a lo que nosotros queremos. ¿Sí? No podemos esperar que el servicio sea lo que a mí me gusta, lo que me agrada, que sea cómodo. No siempre, muchas veces sí, pero no siempre el servicio es de esa manera. Eso me pasó, y lo cuento a manera de testimonio, porque me enseñó en la vida muchísimas cosas. Y a partir de ese momento empecé a entender que la importancia que tenía el servicio pues para el Eterno, ¿sí? Y que el servicio al Eterno no siempre era porque pues digamos que muchas veces yo quería que me llevaran para tocar, pero no siempre se podía tocar, o sea, no siempre se podía ministrar con música, ¿cierto? A veces me ponían a cocinar, o sea, ayuda aquí en la cocina, a lavar loza, y tal vez eso era lo que a mí no me gustaba, ¿sí? De ir a este tipo de campamentos, porque no siempre me ponían a servir como yo quería servir. Y resulta que el Eterno nos dice hoy, es que muchas veces no es como tú quieras servir, sino como yo necesito que tú sirvas. Entonces, mi hermano, enseñanza de esta anécdota, no siempre el Eterno nos va a poner a servir en situaciones cómodas. Seguramente nos va a poner a servir en otro tipo de situaciones en donde nos va a incomodar y nos va a pulir. Porque pues ahí es donde nos necesita el Eterno. Y el Señor sabrá por qué nos pone ahí. Amén. Bueno, listo. Vamos por nuestro quinto y último aspecto. Vamos a ver, y este aspecto es muy importante, y lo puse de últimas porque el Eterno me puso que hablara de este tema, y es buscar servir con nuestras habilidades. Buscar servir con nuestras habilidades. Resulta que muchos de nosotros tenemos diferentes habilidades que el Eterno, en su infinita misericordia, nos ha permitido desarrollar en el transcurso de nuestras vidas. Algunos decidimos poner esa habilidad al servicio del Eterno, pero otros no. ¿Cierto? Nosotros podemos revisar en nuestra vida y nos damos cuenta que el Eterno nos ha entregado algunas habilidades para su servicio, o bueno, no para su servicio, hablemos de algunas habilidades que Él nos ha dado. Y hay algunos de nosotros que hemos decidido ponerlas al servicio del Eterno y otros que definitivamente o las esconden o simplemente deciden no ponerlas al servicio del Eterno por X o Y razón. Vamos a ver algo muy importante en Éxodo, Shemot, capítulo 31, versos del 1 al 6. Éxodo, capítulo 31, versos del 1 al 6. Estoy seguro que muchos hemos leído esto, pero hoy vamos a ver algo importante sobre buscar servir buscando nuestras habilidades. Dice, el Señor habló con Moshe y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Ruach de Elohim, ojo a esto, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Vamos al 6. Además, he designado como a su ayudante a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Es decir, y bueno, ahí a partir del 7, ya ustedes lo pueden leer en los hogares, habla de pues exactamente qué les pidió, pero vamos a centrarnos en esto. En esta porción podemos encontrar varias cosas muy importantes. Y vamos a ver algunos aspectos importantes de esta porción y por qué lo traje a colación en buscar servir con nuestras habilidades en este aspecto. Primero, toma en cuenta que he escogido, dice el Eterno. El Eterno es quien escoge o designa a las personas. Ojo a esto, el Eterno es quien escoge y designa a las personas. Recuerden que podemos tener la habilidad, pero si no somos escogidos,
Mejor no forcemos las cosas porque entonces no vamos a agradar al Eterno. Importantísimo, hermano. Podemos tener la habilidad para servir, ¿cierto? Podemos tenerla y ser muy diestros, pero el Eterno es quien llama y el Eterno es quien escoge, ¿sí? Y he visto casos en el transcurrir en donde hay personas que forzan de una manera este tipo de habilidades para el servicio y las cosas no terminan bien, ¿sí? Puede que toque muy bonito hablando de la música, puede que sea muy elocuente hablando, digamos, del pastoreo o de ser rabino, puede que enseñe muy bien, bueno, lo que sea, la habilidad que tenga, ¿sí? Pero si no ha sido llamado y no ha sido escogido, nada que hacer. El Eterno es quien escoge, quien designa a esas personas. Hermano, no forcemos eso porque no va a funcionar. Ese servicio no va a salir bien. 2. Dice la palabra. Entonces, primero tome en cuenta que he escogido. El Eterno es el que escoge. Ojo a esto. Dice 2. Y lo he llenado del Ruach HaKodesh, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Él es quien nos dota de las habilidades necesarias. Él es quien nos da la sabiduría e inteligencia para desarrollar determinada actividad. No nosotros. Si nos ponemos a pensar por qué nosotros tenemos las habilidades que hemos desarrollado, bien sea, ustedes me podrán decir, no, es que yo estudié. Podrán decir eso, no, es que yo estudié para eso. Sí, sí, seguramente sí. Pero ¿quién te permitió estudiar? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la provisión? ¿Quién te dio los recursos? ¿Quién te lo permitió? El Eterno, en su infinita misericordia. Entonces, importante. Él es quien nos dota de las habilidades necesarias que vamos a necesitar para servir. ¿Amén? Y ojo a esto más importante en este punto. Y esto va explícitamente para servir en la sinagoga, para hacer un servicio al Eterno. Primero debemos ser personas espirituales. Dice la palabra, dice el Eterno, y lo he llenado del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Primero que todo, ser seres espirituales. Segundo, debemos ser sabios e inteligentes. ¿Cierto? Estamos llenos del Ruach HaKodesh, somos inteligentes, somos personas sabias. Y por último, tener la habilidad en la actividad a desarrollar. Y lo vemos acá. Lo he llenado del Espíritu del Eterno, de sabiduría, inteligencia y de capacidad creativa, que era básicamente lo que necesitaba el Eterno en ese momento de salir. Es decir, que antes de conocer o saber sobre la habilidad, lo más importante es ser espirituales. ¿Es claro, mi hermano? Eso es lo más importante de todo. Vuelvo y les digo, podemos tener la habilidad, podemos conocer el tema, ser elocuentes, hablar muy bonito, lo que sea, tener una excelente memoria, bueno. Pero si no somos seres espirituales, no va a pasar nada. No vamos a servir como es. Lastimosamente muchas veces entendemos las cosas al revés. Pensamos que por tener la habilidad somos los escogidos. Y no es así. No porque tengamos una habilidad quiere decir que estamos escogidos o llamados para determinada actividad o determinado servicio en la congregación. No es así, mi hermano. Hay un orden y tenemos un orden y aquí en estos dos versículos podemos verlo. Por último, de esta porción, el Eterno, después de pasar estos filtros, entonces nos dice qué es lo que debemos hacer, es decir, cómo debemos de servir. En su caso, digamos, Bezalel le dijo capacidad creativa y digamos que lo especifica para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, trabajo netamente artístico, artesanal. Y a Oliab le dice que también lo ha designado, ¿cierto? Que es un ayudante y le dice que le ha dotado de habilidad
a todos los artesanos para que hagan todo lo que ha mandado hacer. Y si vemos, pues ahí nos podemos dar cuenta que el Eterno es específico y dice de que los ha dotado. El Eterno, claro que nos puede dotar a nosotros. Y seguramente a ti te ha dotado con alguna habilidad específica. ¿Sí? Hay que revisar qué está pasando. ¿Queremos poner esto en el servicio del Eterno? Vamos a ver qué podemos hacer. Es cierto que muchas veces queremos servir, pero es muy importante saber si realmente es la voluntad de Dios que sirvamos de esta forma en la sinagoga. ¿Cierto? Podemos, o sea, podemos tener la disposición, todo, la habilidad. ¿Sí? Pero antes de eso, tenemos que ser espirituales y también debemos preguntarle al Eterno, saber si es la voluntad del Eterno que sirvamos en la sinagoga de esa manera. ¿Sí? Él es quien designa, ya lo vimos. Él es quien escoge. Acá quiero traer a colación un testimonio. Algo que con el permiso de Orlando Suspes, de Orly. Resulta que de pronto los que no llevan tanto tiempo en la sinagoga les voy a comentar un poco a grandes rasgos qué pasó con Orly. Y lo digo pues porque pues digamos que yo como persona encargada de la alabanza, como líder de alabanza, pues lo viví. Resulta que Orly llevaba, yo creo que alrededor de unos 4 años en la sinagoga. Y nadie sabía que Orlando cantaba. Nadie sabía que Orlando cantaba. Yo no sabía. De pronto alguien, pero, o sea, que yo ya me haya enterado, no. O que alguien me haya dicho, oiga, yo sabía que... No, yo no sabía que Orlando cantaba. Resulta que traigo a colación otra vez cuando nos íbamos en la ruta, en la Blanquita, cuando salíamos de Chabad y nos íbamos para las casas. En una oportunidad, Orlando se fue con nosotros. Yo iba atrás, sentado pues porque la camioneta tenía 2 sillas grandes y atrás tenía como un baúl, entonces pues obviamente era mucha gente, entonces yo me hacía en la parte de atrás. Además porque era el encargado de abrir la puerta. Importante servicio. Entonces resulta que un día íbamos en el recorrido, mi papá puso una canción y entonces Orlando empezó a cantar la canción. Cuando yo escuché a Orlando, yo dije, uy, este señor canta. Y canta muy bien. Increíble. Ojo a esto, llevaba 4 años en la sinagoga, prestando otros servicios, porque él servía de otra manera en la sinagoga. Y entonces yo me doy cuenta que él canta esa noche. Entonces yo hablo con los rabinos y les digo, mire lo que pasa con Orlando, Empezamos a orar, ¿cierto? Y el Señor puso paz, hacemos una audición y Orlando ahorita es la persona que canta en la sinagoga, en nuestro Hazam. ¿Por qué traigo esta colación? Porque las cosas muchas veces no son inmediatas. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran ya, o sea, es que yo canto, es que yo toco, es que yo sé hablar, es que yo tengo dominio de palabras, que lo que sea. Entonces, sí, uy, no, ya, ven a dirigir este grupo, ven a hacer... No, las cosas con el Eterno no funcionan muchas veces de esa manera. ¿Sí? Lo que les digo, él lleva un tiempo ya prudente en la sinagoga. Y después de este tiempo, el Eterno muestra y da a conocer una habilidad que tenía Orlando. Y cómo le iba a servir Orlando al Eterno. Y ahora tenemos a nuestro Hazam, que es una bendición. Pero esto es solamente un pequeño testimonio para que nos demos cuenta de lo que puede hacer el Eterno en nuestras vidas. ¿Sí? Ojo, las cosas no son inmediatas. No son inmediatas. La mayoría de veces las cosas no funcionan así. Con el Eterno muchas veces las cosas no funcionan así. Y no porque tengamos la habilidad. Orlando tenía la habilidad. ¿Sí? Pero nadie sabía. Nadie sabía que podía llegar a cantar de esta manera. Solamente hasta que el Eterno le plació que nos diéramos cuenta de que él cantaba. Y pues mira dónde está en este momento. La gloria para el Eterno. Amén. Acá tenemos un punto muy importante. Cuando somos escogidos por su misericordia para su servicio, debemos ser buenos servidores.
Ojo, listo. Después de que ya tenemos la habilidad, somos seres espirituales, oramos, nos dio el Eterno por su infinita misericordia nos da la oportunidad de servirle, ¿cierto? De estar sirviéndole en su congregación. Entonces viene un punto súper importante. Dejemos ser buenos servidores, ¿sí? No servidores a medias. Y vamos a ver por qué. Yehoshua 24:14. Josué capítulo 24, verso 14. Ahora pues temed a Adonai y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Misraim, en Egipto, y servid a Adonai. Más claro no se puede. Ahora pues temed a Adonai y servidle con integridad y en verdad. Servicio con integridad y en verdad. Y dice, quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales tal vez en algún momento sirvieron vuestros padres. Ahora es momento de servir al Eterno. Tremenda palabra. O sea, cuando nosotros estamos en el servicio al Eterno, debe ser con integridad y en verdad. Nosotros no podemos prestar un servicio al Eterno sin ser íntegros. Por eso la importancia de guardarnos, y más aún cuando estamos prestando un servicio. Amén. Vamos a ver 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Elohim como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado. Nosotros no tenemos de qué avergonzarnos si somos aprobados, si estamos caminando íntegramente. Así tenemos que presentarnos, y más aún en un servicio. Entonces, importantísimo, ser espirituales, ser sabios, desarrollar la habilidad y hacer las cosas con excelencia. De esta pequeña porción que acabamos de ver, hacer las cosas con excelencia. No, tal vez muchas veces con negligencia. Qué pereza, otra vez. Ahora que pues no hemos podido ir a la sinagoga, yo sé y estoy seguro que muchos extrañan servir en la sinagoga. Hablando pues de la alabanza, es durísimo, pero pues hay otros servicios en la sinagoga muy importantes, ¿sí? Y estoy seguro que muchas de estas personas de los que prestamos servicios en la sinagoga quisiéramos estar ahí sirviendo. Y entonces haciendo esta enseñanza venía a mi cabeza porque muchas veces nosotros cuando nos llamaban al servicio, ay no, ¿y por qué toca llegar a esa hora? Muchas veces nos cuesta, lo hacíamos de mala gana, las cosas superficiales por encima. No, mi hermano, el servicio para el Eterno tiene que ser con excelencia. Un ejemplo trillado que el rabino muchas veces no lo ha dicho, pero es una realidad. ¿Qué pasa si tu jefe te dice, tienes que llegar el domingo a las 7 de la mañana a tal sitio? El jefe de la empresa, pues hay que hacerlo. ¿Cierto? O sea, hay que hacerlo. ¿Pero por qué? Primero porque pues obviamente estamos ganando un dinero, ¿cierto? Entonces no, pues hay que hacerlo. Pero si nos llaman a servir un domingo a las 7 de la mañana, ¿cuál es nuestra reacción? Enseguida, se los aseguro, ¿no? Pensamos, ¿qué tal que llueva? No, si llueve no. ¿Qué tal que amanezca enfermo? No, eso mejor no voy.
porque nuestra mente tiene que cambiar. Este chip, tenemos que ponernos en modo servicio. Es así de sencillo. Vivir en modo servicio. No esperando nada a cambio. Porque es que allá sí me pagan, pues allá voy. No. El Eterno retribuye y retribuye muchísimo mejor. Y se los digo por experiencia propia. Muchísimo mejor, mi hermano. Porque Él es fiel. Y Él lo vimos en el primer versículo que leímos en esta enseñanza. Prosperidad. No estoy hablando de dinero. Sí, seguramente eso también vendrá. La prosperidad traduce muchas otras cosas. Felicidad. Bienestar para nuestras vidas. Y el Eterno trabaja de esa manera. Entonces, cada vez que nos llamen a servir, ¿cierto? Tenemos que tener estos aspectos tan importantes presentes. Hacerlo de corazón, saber escuchar, ser obedientes. Y cuando ya estemos sirviendo, esto que acabamos de ver es supremamente importante. Ser seres espirituales. Servir con integridad. Ofrecer un servicio puro delante del Eterno. Amén. Si creemos que podemos servir en algo específico en la comunidad, oremos. Oremos. Pongamos eso en manos del Eterno. Obviamente hablemos. ¿Sí? Comuniquemos que tenemos cierta habilidad y que tenemos una disposición para prestar determinado servicio. Así podemos orar y saber si realmente es la voluntad del Eterno que podamos servir. Seguramente nuestros rabinos van a orar y van a poner esto en manos del Eterno. Saber si es la voluntad de Él. Pero hagámoslo, hermano. Pongamos nuestros servicios delante del Eterno. Amén. Si estamos dispuestos a servir, seguramente el Eterno lo permitirá. Si cumplimos con estos requisitos, con estos aspectos, y seguramente muchos más, porque pues habrán muchísimos más, seguramente el Señor nos va a permitir servirle como nosotros queremos servir y pues como Él necesita que le sirvamos. Amén. Entonces, mis hermanos, esta era la enseñanza que tenía para el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Yo quiero orar antes de cerrar la enseñanza. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde, Padre. Bendigo tu nombre. Y te agradezco, Señor, porque tú nos has enseñado sobre el servicio, Dios, en esta tarde. Padre, yo te pido, en el nombre de Yeshua, que tú tomes control, Señor. Y que esta palabra, Señor, llegue, Dios, a cada corazón, haya llegado a cada corazón, Señor, y sea ministrando nuestras vidas, Dios. Para las personas que quieren servir, para las que están buscando servir y para las que ya servimos, Señor. Te pido, Padre Celestial, que sea de edificación, que cambie vida, Señor. En el nombre de Yeshua te lo pido, Padre Celestial. Muchas gracias por este momento. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Mis hermanos, Shabbat Shalom y muchas bendiciones para todos. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar.
Purifícanos con tu fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, oh Dios, tu nombre. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanzas. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, oh Dios. Oh sí, tu nombre. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, oh Dios. Oh, sí, tu nombre. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, oh Dios. Ven, Señor, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor